Y bueno, vienes de la medicina y nosotros de la psicología te queremos preguntar también un poco ¿Nos por pegamos ya entonces? Nos pegamos. Bueno, tú haces boxeo Ojo, y Muay Thai, a lo mejor no. Pero la relación entre psiquiatría y psicología, que nosotros pues muchas veces somos muy críticos con la disciplina de la psiquiatría, ¿tú cómo ves esa relación? La relación es muy mala, porque hay una relación de suficiencia por parte de la psiquiatría horrible. No todos, por supuesto, hay profesionales maravillosos. Pero, ostras, la psiquiatría, por ejemplo, yo diría que está hasta menos concienciada con el mal que hace el psicoanálisis que la propia psicología. Y ya sabéis que se cuela en las facultades de psicología. Pero es que incluso en el examen MIR hay psicoanálisis. Te meten ahí cosas que dices, por Dios, ¿cómo puede ser? Entonces, personalmente, creo que hay muchísimo camino que hacer. Creo que la psiquiatría ha abrazado muy bien y muy rápido las nuevas tecnologías de imagen para llegar a conclusiones sobre qué está ocurriendo en el cerebro, pero con los problemas que estábamos diciendo antes, que a veces se llega a conclusiones apresuradas. Entonces, creo que hay planteamientos positivos, creo que sí que hay que tener en cuenta las aproximaciones psicofarmacológicas, que al final es lo que hacen principalmente ellos, ¿no? Pero sin descuidar. Creo que es lo mismo de siempre, entender que son aproximaciones complementarias, que efectivamente vivimos en una sociedad donde se están repartiendo psicofármacos demasiado, con demasiada ligereza en muchos casos, y que eso en parte es un problema de que exista tanta presencia comparativa, ojo, de psiquiatras en el sistema sanitario y tampoco psicólogos, en parte. Porque para ti, por ejemplo, ¿cómo sería la concepción del problema psicológico, del trastorno mental, de como lo queramos llamar? O sea, si tuvieras que dar una definición, entre comillas, aproximada, ¿tú cómo lo concibes, el problema psicológico? No daré una definición. Es que no daré una definición porque no creo que aportara mucho, pero en cuanto a modelos, podemos hablar de modelos, ¿no? Al final es lo que estamos pensando todos, el biopsicosocial y todo esto. A mí en la carrera me insistieron en el biopsicosocial, ojo, incluyendo la parte social. Lo que pasa es que una cosa es lo que te dicen de boquilla y otra cosa son los planteamientos. Y en nuestro caso, excepto psicología clínica, que tuvimos una asignatura, que fue una María prácticamente, el resto era totalmente enfocado a psicofármacos. Y nos decían, y terapia cognitivo-conductual. O sea, era como el remate para todo. Es útil, nos quedó clarísimo que era útil, pero jamás nos explicaron realmente en qué consistía o con un mínimo de profundidad. Y si asumimos que lo que están diciendo es tenéis que colaborar y esto tiene que ser un abordaje pluridisciplinar, tendrían que explicarnos un poquito qué hacen los compañeros para poder derivar correctamente, para entender quién diagnostica qué, por ejemplo. Entonces, por ahí ese es el tema. Y, insisto, para mí, plantear lo que dije antes, los procesos mentales, ya que hablábamos de trastornos mentales en cierto aspecto, los procesos mentales como aquella interacción entre la estructura y actividad del cerebro con el entorno, que son al final estímulos que llegan por los sentidos, por narices, porque si no eso sería la revelación divina, y con los estímulos del propio cuerpo, el hecho de que sea un cerebro encarnado, sin entrar en otros temas, ¿no? de embodied cognition y todo eso, no estoy hablando de eso, sino la liberación de hormonas. Sabemos, por ejemplo, que la propia postura corporal tiene muchísima más actividad y relación de la que creíamos en áreas visuales, constantemente controlando y generando lo que hasta ahora percibíamos como ruido, pero realmente es una señal al respecto. Todo esto es un feedback. Y para mí, por lo tanto, cuando hablamos de un trastorno mental, tenemos que aproximarlo desde todas esas perspectivas. No solamente la más puramente biológica en el sentido clásico, sino el ambiente, que para los biólogos también es biología, pero evidentemente tiene aproximaciones mucho más directas a través de psicología e incluso sociología. Que eso es otro tema, ¿no? ¿Hasta qué punto necesitamos un sociólogo, o sea, un psicólogo, o hasta qué punto necesitamos derechos laborales? Yo iba a añadir simplemente que esto lo hablaba yo con una amiga que es médico, que es curioso que nosotros en la carrera de psicología vemos mucho más de psicofarmacología y demás de lo que en medicina se ve de psicología, o sea, en psiquiatría de psicología. Eso sí. Y me parecía pues curioso comentarlo. ¿Y qué te parece a ti esto? Porque al final directamente creo que en medicina se da trastorno, fármaco, sin explicar nada, sin ver otro tipo de terapias, cuando luego en ciertas, o sea, las guías que hay de tratamientos y demás, el tratamiento farmacológico, salvo en raros casos, está en las primeras opciones. Me parece mal, lógicamente, lo que he comentado. Creo que no es realista. Creo que si intentas hacer algo aplicable, y justo medicina en nuestro país tiene la suerte de ser una carrera súper bien orientada al mundo laboral. Es verdad que te preparan mucho para el MIR, para el examen MIR, pero sales sabiendo orientarte bastante bien comparado con otros países en muchas cosas. Entonces,
que de repente haya ahí un hueco tan fuerte es preocupante. De todos modos, que cómo lo veo, cómo lo explico, y esto es duro decirlo, pero lo sabéis claramente, medicina es una carrera con muchísima mejor percepción social. Esto es así. Medicina, para mucha gente, es la cumbre de las carreras sanitarias. Y es absolutamente falso eso después. No funciona así. No es una pirámide, no estamos en la cima de nada, no sabemos más que un nutricionista de nutrición. De hecho, en medicina prácticamente no se enseña nada de nutrición. Lo que te diga un médico, a no ser que tenga una especialidad muy concreta, es para arrugar y tirar en cuanto a eso. Pero tenemos esa percepción todavía. Así que desde esa suficiencia que ya hablábamos al principio, cuando tú te haces un plan de estudios, con suerte das una asignatura de psicología clínica. Y que, insisto, muy básica, muy ridícula. En vuestro caso, sabiendo perfectamente, además, con quién vais a tener que lidiar, que es con médicos que están dando fármacos al final, ojo, insisto, que en casos concretos son tremendamente útiles, que no podemos desdeñar en absoluto, que han sido un gran avance en la aproximación de muchas patologías, pero que en algunos casos se utilizan por encima de lo debido. Entonces, sabiendo que os va a tocar eso, vosotros hacéis muy bien en estudiar esas cosas, en darle importancia. Ahí el fallo es de medicina. También pasa una cosa. Medicina es increíblemente amplia. Es una carrera inabordable. Son 6 años y no nos llegan esos 6 años. Entonces, ¿dónde lo metemos? Porque ya dije antes, necesitamos más ciencia básica. Y necesitamos también más capacidades comunicativas, por ejemplo, en medicina. Y necesitamos conocimientos de gestión sanitaria, que nos han dado muy poquitos. Y necesitamos conocimientos de psicología. Y necesitamos conocimientos de filosofía de la ciencia. ¿Dónde los metemos? Entonces, para mí ese es el gran problema por el cual no llego a hacer ningún tipo de sugerencia. Esto tendría que meterse sí o sí, pero estaría muy bien, la verdad. Si encontramos la manera de compaginarlo, al menos creo que sería muy positivo establecer relaciones entre facultades. Que existan actividades extracurriculares que te permitan asistir a un seminario de psicología que pueda entender un médico. Que te ayuden a generar esa comunidad, esa relación, que no es piramidal, sino que es más como una red de contactos. Pero si en psiquiatría, bueno, en medicina al final para especializarte en psiquiatría no das prácticamente nada de psicología clínica. Y en psicología sí que das un poco más, sí que te metes más en profundidad con lo que viene a ser la farmacología, etcétera. Si incrementas quizá un poquitín más de ese conocimiento que sí que ves en medicina, en psicología, podría erradicarse la profesión de psiquiatra y que lo hiciera todo el psicólogo en ese sentido, ¿o no lo verías bueno? No veo de qué manera podéis tomar decisiones farmacológicas sobre un paciente. Porque hay una cosa que ocurre que es tremendamente importante. Y ojo, también se hace mal en muchos casos desde la medicina. Y son las interacciones medicamentosas. Nosotros no solamente damos las asignaturas relacionadas con psicofarmacología que podamos tener, que suelen ser apartados dentro de otras, o las asignaturas de psiquiatría, después las prácticas de psiquiatría. No solo eso, sino que damos farmacología, por lo general suele ser un año entero, una asignatura de estas anuales, y luego en cada asignatura hay presencia de farmacología y de las interacciones, sobre todo a navegar por ellas. Cuando ponemos o quitamos un psicofármaco hay 1000 interacciones con otros procesos corporales que necesitas tener el conocimiento de medicina en general para poder administrar correctamente. Ojo, y se hace mal a veces, más de lo que deberíamos, pero ya está habiendo de hecho avances muy interesantes en inteligencia artificial para el recetar fármacos, para calcular las interacciones, para poder prevenir efectos secundarios. Entonces, yo no veo la erradicación, pero sí que veo, por supuesto, que tanto psicología como psiquiatría, como 1000 otras disciplinas, van a dar cambios muy importantes en cuanto a la aproximación que tienen con el paciente. Porque es inevitable. Porque la tecnología ayuda y come.